para los jóvenes pensar en montar una empresa, Era difícil hacer política porque para conseguir un voto era bravo. Me muestra cuáles son esas tradiciones políticas que uno está viviendo. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Sí, totalmente de acuerdo. Palabras más, palabras menos. El espacio donde el joven habla y hace política. Bueno, saludamos a todos nuestros jóvenes y personas que nos hacen clic en este momento a través de www.radioamigainternacional.com, pues a todas las emisoras que se enlazan con nuestra señal, a todos un saludo. En los términos, la paz tiene que ser posible. Lo que pasa es que tenemos que saber discutir un proceso en el que hay 60 años de historia. Creemos en el acuerdo humanitario, creemos en que es necesario concebirlos como pares y sentarnos en una mesa. Antes de que Andrés Londoño haga su pregunta, quiero preguntarte, tú dijiste concebirlos como pares, ¿a quiénes hace referencia? Para mí suena más hacia un entramañado político, pues para aumentar la votación y de pronto la popularidad del gobierno Santos que se venía en pique. ¿Ese es tu mecanismo para aumentar su popularidad, volviendo al debate que estamos hablando hoy, o es una obligación como presidente de Colombia que tiene buscar la paz? Sí, bueno, yo plantearía dos cosas fundamentalmente. Sí, primero es que, evidentemente, como planteaba Rodolfo al principio, pues la paz es un consenso general dentro del pueblo colombiano, ¿sí? Que Santos seguramente está cumpliendo con ese mandato popular, ¿sí? Que podrá utilizarlo como un mecanismo electoral, claro que lo puede utilizar. Ahí está el punto de cómo entendemos los colombianos y cómo hacemos para que se traslape esa idea gubernamental hacia un mandato popular y un mandato estatal. La Marcha Patriótica surge... De pronto no es que esté... Pero la pregunta, si se la infiltra gente en el es... gobierno y en el Congreso, pues veremos a Santoyo para no ir tan pero la pregunta es... Como trascender en ese concepto, estás desarrollando y estás implementando la solución a un conflicto que ha matado de generaciones. Claro, pero no estoy hablando precisamente de Santos, estoy hablando de aquellos que se oponen a él, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues yo hago un llamado más hacia mirar el fenómeno más objetivamente, pues porque me parece que ninguno de los dos lados lo está haciendo objetivamente. Radio Amiga, para toda Colombia, radio con valores. Los jóvenes debemos tomar conciencia que esas doctrinas fanatistas que tantas muertes han causado, tanto como de extrema izquierda como de extrema derecha, son obsoletas. Claro, no, estamos totalmente de acuerdo en que, digamos, la violencia no se debe justificar. Uno tiene que explicar la violencia. Lo que sucedió con el Transmilenio hace unos meses, eso no es justificable, pero es explicable. La política del amor. Estamos viviendo nuevamente un movimiento ambiental en el que está cambiando la concepción de consumismo y empezar nuevamente a construir como integralidad. ¿Qué es el tema de conflicto? ¿Cómo se maneja en los colegios? ¿Cómo se va a manejar con mi familia? Eso ya te empieza a implicar otras cosas que no se había pensado durante 8 años. Toque de queda que llaman. Eso me parece que son medidas que transgreden. Sí. Y ese tipo de cosas también están, digamos, no son como pacíficas con los jóvenes. Entonces, claro, es que el conflicto tiene unos orígenes que de hecho son violentos. O sea, el conflicto no es solo armado, sino es social, económico, político, inclusive hasta cultural. Pero sí, ahí hay que ponderar en lo que estaban diciendo de los jóvenes, porque, a ver, nosotros los jóvenes no somos precisamente unos angelitos. Podemos haber unos que aquí estamos sentados sobre la mesa y otros que están cometiendo actos vandálicos en diferentes lugares del país. No, y que hay muchos infiltrados. Expresión no puede ser utilizar la violencia, precisamente estamos hablando pero es de que eso. violencia no implica rayar la pared. No simplemente, violencia no es rayar la pared, pero violencia es cuántos comerciantes del centro tuvieron que invertir mucho en sus locales, o sea, tuvieron muchos gastos, muchas pérdidas en sus locales porque tiraban piedras, reventaban los vidrios. Eso no es expresión, eso es violencia. Y si estamos hablando de un proceso de paz, tenemos que tener claro que los jóvenes, dentro de ese proceso de paz, tenemos que dar un ejemplo. De atención, de educación, de cobertura nacional, el tema de cultura ciudadana. ¿Dónde queda todo esto?
Eso no solamente se puede quedar en que así qué bonito que vamos a hacer la paz. No, acá tenemos que pensar es qué medidas vamos a tomar alternas para educar a los jóvenes y no meternos una mano de medidas prohibicionistas que nuevamente estigmatizan a los jóvenes con políticas que ya se habían superado, como en el gobierno de Lucho Garzón, con el tema de jóvenes sin indiferencia. Pero es que no es estigmatizarlos precisamente con medidas. Lo que yo quiero decir es que hay que ponderar. Yo no le encuentro ningún tipo de explicación a rayar una pared, así sea expresión cultural, desde que sea en un sitio en donde no está permitido hacerlo. Pero recordemos que por la propiedad se puede incluso asesinar. Entonces, ¿hasta dónde llega el derecho de la propiedad? O sea, puede pasar por encima del derecho a la vida. Hombre. Creo que hay que tener cuidado con eso, por un lado. Por otro lado, o sea, la discusión de las marchas estudiantiles no gira en torno a si alguien rayó o si alguien rompió un vidrio. Que un tipo que ya está preso, que ya está condenado, que ya está pagando, que ya cantó la verdad que debió haber cantado para estar donde está, tenga que salir para... Fue un oso para Colombia, ¿no? Sí, una falta de respeto. No lo pudieron judicializar por un montón de cosas al tipo. Y Angélica, tiene que hacer una invitación a todos los jóvenes que nos escuchan de un proceso democrático, entonces pues los micrófonos son tuyos. Pues como algunos no saben, los partidos políticos empiezan un proceso democrático avalado por la ley 1475 de como democratización interna o diseño de las directivas internas del partido. Dentro de esto, el Partido Verde, el Movimiento Mira y el Polo Democrático van a participar en esa consulta interna. Es de voto popular. Cualquier persona mayor de 18 años que tenga su cédula inscrita o esté dentro del censo electoral puede participar. Es muy fácil, solamente el 30 de septiembre de este domingo en 8 van y se acercan a su puesto de votación, piden el tarjetón de la consulta que quieren o que se sienten más allegados. En este caso yo vengo a promocionar la del Partido Verde. Queremos demostrar que fuimos los jóvenes los que en el 2010 impulsamos la verde. Estas votaciones no son muy promovidas o no participa mucha gente, pero en este caso tenemos la posibilidad de que los jóvenes seamos los líderes. Lo más importante que eso es entender que la democracia desborda los límites institucionales, ¿sí? Que por más que sea un partido de la Unidad Nacional o que sea otro partido, en últimas plantear que el debate sobre la paz es un debate sobre la democracia, sobre el modelo económico y político que tiene el país, y en últimas hacer la invitación. Si invitan a las urnas, pues invitemos a las calles, a los barrios, a las plazas y a las universidades, porque es en esa tierra fértil donde vamos a sembrar la semilla de la paz, ¿sí? Porque únicamente las gentes del común y la movilización social y popular es la que va a poder construir la paz en Colombia, la que va a poder consolidar una agenda para la construcción de un país distinto. Pero como les deja ver más, el tema de la esfera pública es un espacio para debatir. Bueno, gracias a todos. Un reto para los jóvenes pensar en montar una empresa Era difícil hacer política porque para conseguir un voto era bravo. Me muestra cuáles son esas tradiciones políticas que uno está viviendo. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Sí, totalmente de acuerdo. Palabras más, palabras menos. El espacio donde el joven habla y hace política.